Hay un lago en California que existió durante 800.000 años. Sobrevivió las eras glaciales, vio mamuts, alimentó a personas durante milenios. Y luego desapareció en 13 años. No se secó por causas naturales. Lo destruyeron intencionalmente por dinero y por el crecimiento de una ciudad de Estados Unidos. Suscríbanse al canal. Hoy contamos esta historia completa. El Valle de Owens se encuentra en el este de California, entre la Sierra Nevada y el desierto. Un lugar duro, pero en su tiempo muy vivo. Ríos, vegetación, campos. Y en el centro de todo eso, un lago. Grande, profundo, verdadero. El lago tenía alrededor de 280 kilómetros cuadrados. La profundidad en algunas partes llegaba a 15 metros. Para el árido suroeste de Estados Unidos, esas eran enormes reservas de agua. A su alrededor vivían personas, pastaban animales y anidaban aves. En las eras glaciales, el lago era casi el doble de grande. Se conectaba con otros cuerpos de agua y formaba una cadena acuática de cientos de kilómetros de extensión. Llegaba hasta el Valle de la Muerte. Luego los hielos retrocedieron, el lago se redujo, pero no desapareció. Simplemente siguió viviendo. Los pueblos originarios, los Paiutes y los Shoshones, vivieron junto a este lago durante miles de años. Lo llamaban Patsiata. En esa palabra no hay solo un nombre geográfico. Hay toda una relación con el agua, un vínculo vivo que no se puede traducir a otro idioma de manera breve. Los Paiutes sabían tomar de la naturaleza exactamente lo necesario. 1000 años antes de la llegada de los europeos, ya construían canales para regar sus tierras. Sabían cuándo pescar y cuándo no. Entendían cómo funcionaba la vida alrededor de ese lago y no rompían lo que funcionaba. A finales del siglo XIX ya vivían colonos en el valle. Los granjeros cultivaban frutas, criaban ganado, hacían vino. Los locales llamaban a su tierra la Suiza de California. Sin lujos, pero estable. Los niños iban a la escuela, había tiendas. La vida seguía su ritmo. El agua del río Owens alimentaba fielmente los campos y las huertas, sin interrupciones, sin sequías. El valle prosperaba a su paso tranquilo. Y ninguno de los locales imaginaba que a varios cientos de kilómetros ya se tomaban decisiones que destruirían todo eso. Pero antes, un pequeño retroceso en el tiempo. En la década de 1870, en las montañas sobre el valle funcionaban minas de plata. La principal, la mina Cerro Gordo, extraía plata en grandes cantidades. Transportarla por los senderos de montaña era extremadamente difícil. Se les ocurrió llevar los lingotes por agua, directamente a través del lago, en pequeñas embarcaciones. Eso reducía el camino casi 60 kilómetros. Luego en carretas lo enviaban a un pequeño pueblo en la costa del Pacífico. Ese pueblo se llamaba Los Ángeles. En ese entonces, Los Ángeles era todavía un asentamiento bastante insignificante. Y fue precisamente la plata del Valle de Owens la que le dio su primer verdadero impulso de crecimiento. El dinero de la plata fluía hacia la economía de la ciudad, se construían casas, llegaba gente. El lago, en esencia, alimentó al futuro megapolo. Pasaron varias décadas. Los Ángeles creció, mucho creció. La gente llegaba al oeste en un flujo interminable y la ciudad apenas podía recibirlos. Se levantaban barrios, se trazaban carreteras, se abrían fábricas. Y cada vez más se hacía sentir un problema. El agua no alcanzaba. Las fuentes locales ya no eran suficientes para la creciente población. Los funcionarios de la ciudad comenzaron a pensar dónde conseguir agua. Y muy pronto las miradas se posaron en el Valle de Owens. Allí había un río caudaloso. Allí había un enorme lago. Una distancia de alrededor de 350 kilómetros no le preocupaba a nadie en particular. El personaje principal de toda esta historia fue William Mulholland, irlandés de origen, autodidacta, sin formación especializada, pero muy inteligente, muy determinado y con una gran habilidad para convencer a la gente. Encabezaba el departamento de agua de la ciudad de Los Ángeles. Mulholland fue personalmente al Valle de Owens. Se reunió con los granjeros, platicó con ellos, se veía como un funcionario normal y honesto, y decía más o menos lo siguiente: la ciudad tomará solo los excedentes de agua. Para ustedes nada va a cambiar. Los granjeros escuchaban y creían. Un hombre serio, del gobierno, miraba a los ojos, hablaba tranquilo. ¿Cómo no confiar?
No sabían que Mulholland les mentía desde la primera palabra. No había ningún plan de tomar solo excedentes. El plan era quedarse con todo, hasta la última gota. Al mismo tiempo, en el valle trabajaba cierto Joseph Lippincott. Oficialmente era ingeniero federal. Su tarea, estudiar los recursos hídricos del valle en beneficio de los granjeros locales y ayudarlos con el riego. Los granjeros le tenían plena confianza y gustosamente le mostraban todo. En realidad, Lippincott trabajaba para dos bandos a la vez. Todo lo que los granjeros le contaban, todos los datos, todos los mapas, toda la información sobre las fuentes, se la pasaba a Mulholland. Y cobraba dinero de ambos lados. Una traición clásica, solo que a escala gubernamental. Mientras en el valle se recopilaba información, en Los Ángeles se desarrollaba su propio juego silencioso. Un grupo de personas muy adineradas comenzó a comprar tierras en el vecino valle de San Fernando, sin llamar la atención a través de intermediarios. La tierra allí costaba una miseria. ¿Quiénes eran esas personas? Harrison Gray Otis, dueño del principal periódico de la ciudad, los magnates ferroviarios Huntington y Harriman, el banquero Moses Sherman. Y lo más importante, Sherman al mismo tiempo era miembro de la Comisión de Agua de la ciudad y conocía todos los planes secretos del acueducto. Compraron alrededor de 108,000 acres, desierto vacío que no valía nada, pero sabían que cuando llegara el agua de Owens, esa tierra se convertiría en oro. Usaron información confidencial para enriquecerse personalmente. Hoy en día por algo así se va a la cárcel, pero en aquel entonces la ley no lo prohibía. Para construir el acueducto se necesitaba dinero del erario municipal, lo que significaba que hacía falta una votación de los ciudadanos. Había que convencer a la gente de que la ciudad necesitaba agua de inmediato, que sin el acueducto la ciudad moriría. Y ahí entró en juego el periódico de Harrison Otis. El mismo periódico cuyo dueño ya había comprado tierra en San Fernando y tenía un interés personal en la construcción del acueducto. Comenzaron los artículos sobre la sequía, sobre la escasez de agua, sobre la amenaza para la ciudad, uno tras otro. La alarma se fue generando de manera metódica. Según algunos datos, el asunto no se limitó solo a publicaciones en el periódico. Poco antes de la votación, sacaban agua intencionalmente de los depósitos municipales para tirarla al drenaje, para que los ciudadanos vieran con sus propios ojos los tanques vaciándose, para que el miedo no fuera abstracto, sino que se sintiera de verdad. Los ciudadanos de Los Ángeles votaron a favor de la construcción del acueducto con una ventaja de 11-1, prácticamente por unanimidad. Lo hicieron de manera honesta, creyendo sinceramente que salvaban a su ciudad. Ninguno de ellos sabía que estaba votando para enriquecer a un pequeño grupo de personas. La construcción comenzó en 1908. La escala era enorme. Más de 6,000 trabajadores al mismo tiempo, 164 túneles, cientos de kilómetros de canales abiertos a través de montañas y desierto. El costo, alrededor de $24,5 millones. Mulholland terminó con una desviación del presupuesto de menos de $100,000. Para un proyecto de esa magnitud, eso es una precisión casi increíble. Lo elogiaban, lo admiraban. Nadie decía en voz alta sobre qué base de mentiras estaba construido todo eso. En noviembre de 1913, el acueducto fue inaugurado con gran ceremonia. Miles de ciudadanos de Los Ángeles se reunieron para el evento. Cuando el agua de la lejana cuenca fluyó por el canal, Mulholland se paró frente a la multitud y dijo brevemente: «Ahí está, tómenla». La multitud vitoreó. En el Valle de Owens ese día nadie celebraba. Para los locales, 1913 fue el año en que comenzó la cuenta regresiva. El agua del río empezó a bajar. Lentamente al principio, luego cada vez más rápido. Los campos daban menos cosecha. Al ganado le faltaba agua para tomar. Los granjeros pensaban al principio que era temporal, que se arreglaría, que llegarían a un acuerdo, que encontrarían a quién recurrir. Pero los años pasaban, el agua se iba con más fuerza y quedaba claro que no había nada temporal en eso. Era para siempre. Y no había con quién negociar. Todo ya estaba decidido. Los huertos se secaban, los viñedos morían. El ganado lechero se vendía porque ya no había cómo darle agua. Esos mismos granjeros cuyas familias habían trabajado esa tierra por generaciones, veían cómo todo se derrumbaba y no podían hacer nada. Y el lago, mientras tanto, moría ante los ojos de todos. Cada año la orilla retrocedía.
el fondo quedaba al descubierto. El agua se hacía más escasa y más salada. Lo que durante 800.000 años había sido vivo y lleno, se convertía en un charco que se secaba lentamente. En 1926, el lago desapareció por completo. 13 años desde el inicio del acueducto hasta la muerte total. En el lugar del lago quedó un enorme fondo blanco de sal y lodo seco. 800.000 años de vida y 13 años de muerte. Mientras el valle moría, Los Ángeles florecía. En esos mismos 13 años, la población de la ciudad creció 4 veces. Se levantaban nuevos barrios, abrían empresas, se tendían carreteras. La ciudad vivía y celebraba. Solo no decía en voz alta a qué precio. Los granjeros no se resignaron en silencio. Se unieron y empezaron a luchar. Demandas en los tribunales, solicitudes ante las autoridades, intentos de llamar la atención de la prensa. Pero la prensa pertenecía a las mismas personas que habían iniciado todo eso. La voz del valle no llegaba a ningún lado. Los líderes de la resistencia fueron los hermanos Watterson, Wilfred y Mark. Eran dueños del único banco grande del valle. Todos confiaban en ellos absolutamente. La gente guardaba allí sus ahorros, incluido el dinero obtenido por la venta forzada de sus ranchos a Los Ángeles. En 1924, parte de los habitantes decidió que las palabras se habían agotado. En la madrugada del 21 de mayo, un grupo de personas llegó al acueducto cerca del pueblo de Lone Pine. Trajeron dinamita, alrededor de 226 kilogramos. La explosión retumbó al amanecer. Un tramo del acueducto quedó destrozado. El agua del canal comenzó a fluir de regreso por la tierra natal. Por unas horas. Luego llegaron los ingenieros y lo repararon todo. Pero esa fue solo la primera vez. De 1924 a 1931, se realizaron no menos de 11 ataques contra el acueducto. El valle estaba en guerra, pero no tenía ni dinero, ni periódicos, ni aliados influyentes. Y la ciudad tenía todo eso. Los Ángeles no respondió con fuerza, simplemente compraba. De manera metódica, parcela por parcela, adquiría todo lo que quedaba en el valle. Para 1928, la ciudad poseía el 90% de los derechos de agua. A los granjeros ya casi no les quedaba nada que vender. Para 1933, la ciudad era dueña del 85% de la propiedad residencial y comercial del valle y del 95% de las tierras agrícolas. El valle de facto se había convertido en parte de Los Ángeles, solo que nadie lo anunciaba con pompa. Los bancos dejaron de dar préstamos a los locales, las escuelas cerraban una tras otra, las tiendas se vaciaban, la gente se iba, el valle se apagaba en silencio e inexorablemente. Los hermanos Watterson aún se sostenían, pero les quedaba muy poco tiempo. En 1927, se descubrió que los hermanos Watterson habían malversado el dinero de los cuentavientes. El banco colapsó en un solo día. La gente perdió todo, tanto sus ahorros personales como el dinero por los ranchos vendidos. De golpe, sin vuelta atrás. La resistencia cesó ese mismo día. No había nadie que la liderara. No había con qué sostenerla. El valle se quebró por dentro, en el momento más difícil. La ciudad no disparó ni arrestó a nadie, solo esperó, y esperando ganó. Así terminó el Valle de Owens como territorio vivo e independiente, sin grandes batallas, en silencio, con el colapso del banco y los estantes vacíos. La gente se dispersó a donde pudo. Las casas quedaron vacías. El lago ya hacía mucho que no existía. Solo quedó el fondo blanco. Al principio ese fondo seco simplemente molestaba a la vista. Feo, vacío, sombrío. Pero parecía solo un problema estético. Nadie entendía al principio que ese fondo se convertiría en una verdadera catástrofe ecológica para toda la región. El viento en el valle es fuerte. Levantaba del fondo desnudo partículas finísimas de sal seca, arcilla y minerales. Y las llevaba decenas de kilómetros a la redonda. Todo eso se depositaba en los campos, en las casas, en la garganta y los pulmones de las personas. Todos los días, durante todo el año. Cuando los científicos analizaron ese polvo, los resultados fueron aterradores. Encontraron níquel, cadmio y arsénico. Los tres provocan cáncer con la inhalación prolongada, más toda una serie de otras sustancias,
sodio, cloro, hierro, azufre, calcio. Alrededor de 40.000 personas vivían en la zona entre los pueblos de Ridgecrest y Bishop. Todos quedaron en una zona de contaminación permanente. Los estándares de calidad del aire se violaban en un radio de hasta 80 kilómetros desde el antiguo lago. Es un territorio enorme. En los peores años, del fondo se levantaban alrededor de 62.000 toneladas de partículas tóxicas finas al año. Según estimaciones generales, la emisión total de polvo del lago alcanzaba los 4 millones de toneladas anuales. No es un error de tipeo, 4 millones de toneladas. El lago seco de Owens recibió el estatus oficial de la mayor fuente individual de contaminación del aire por partículas finas en los Estados Unidos. No una de las grandes, la mayor de todas, en todo el país. Una ciudad, una decisión, un récord. El gobierno lo sabía desde hacía mucho. La Agencia de Protección Ambiental reconoció el valle como zona de contaminación grave desde 1987. El Estado estaba obligado a preparar un plan de acción para 1997. Ese plazo pasó. Luego otro año más. Y otro más. Los funcionarios postergaban y aplazaban. Arriesgaban perder el financiamiento federal para carreteras, pero seguían posponiendo. La gente seguía respirando polvo tóxico por largos años después de que el gobierno reconociera oficialmente: sí, el problema existe. Fue hasta el año 2000 cuando comenzaron los trabajos reales. El Departamento de Agua de Los Ángeles fue obligado a devolver parte del agua al fondo del lago. Porque una superficie húmeda no levanta polvo. El agua no era para beber ni para los campos, solo para retener el polvo en la tierra. En ese programa se han gastado hasta la fecha más de 2.500 millones de dólares. Es el programa de mejora de calidad del aire más costoso en la historia de los Estados Unidos. El área tratada es comparable en tamaño a la ciudad de San Francisco. Cada año se bombean al fondo del antiguo lago alrededor de 60.000 acrepies de agua. Para entender la escala, esa misma cantidad de agua la consume en un año una ciudad con 500.000 de habitantes. El agua de toda una ciudad grande, cada año, solo para humedecer el fondo. Alrededor del 30% de toda el agua que el departamento obtiene de esta región se devuelve al fondo. En los años de sequía más severa, esa proporción subió al 51%, es decir, la mitad. La mitad del agua robada regresa, solo que no como un lago vivo. Para el año 23, las emisiones lograron reducirse alrededor de 355 toneladas anuales. Comparado con las decenas de miles de antes, eso es un gran avance. Pero las personas que vivían aquí en los 80 y los 90 ya respiraron ese polvo durante años. Su salud no se puede recuperar. Mientras los trabajadores colocaban tuberías y preparaban la superficie del fondo, constantemente encontraban objetos extraños en la tierra. Botones viejos de caballería, balas de mosquete, piedras de molino oxidadas y huesos humanos. La tierra devolvía lo que había guardado por más de 150 años. En 1863, mucho antes de toda la historia del acueducto, soldados americanos y colonos acorralaron a 35 indígenas paiutes en las aguas del lago. Los ahogaron o los balearon directamente en el agua. El lago absorbió esa historia junto con las personas. Cuando los representantes de las tribus paiutes se enteraron de esto, exigieron un trato especial para esos lugares. El Departamento de Agua se negaba a realizar trabajos en sitios de significado cultural para los paiutes. En 2022, un tribunal obligó al departamento a pagar una multa de $1.400.000. Ese mismo 2022, el territorio del antiguo lago recibió el estatus de Distrito Histórico Nacional. Se convirtió en el mayor objeto histórico único del estado de California. Un área de casi 480 kilómetros cuadrados. La mayor parte aún pertenece al Departamento de Agua. En 2023 cayó mucha nieve en las montañas. Cuando comenzó a derretirse en primavera, el agua bajó por las laderas y empezó a llenar por sí sola parte de la cuenca seca del lago. Parecía que la naturaleza reclamaba lo suyo, pero todo resultó ser menos alentador de lo que parecía. El agua que llegaba empezó a amenazar la infraestructura de supresión de polvo. Las tuberías, las válvulas, la grava colocada, todo eso se había construido durante décadas y costó miles de millones.
Y de repente resultó que el sistema estaba diseñado para la humectación controlada, pero no para agua real en grandes cantidades. El lago intentó volver por su cuenta, y la infraestructura construida para imitar la presencia del agua no pudo con el agua de verdad. 2.500 millones de dólares gastados en una simulación. Cuando llegó lo real, el sistema se atascó. Pero la naturaleza regresa de todas formas, aunque lentamente y a su manera. Hoy en el fondo del antiguo lago se detienen anualmente cientos de miles de aves migratorias. En abril de 2015, en un solo día se contaron aquí 115.000 aves de 20 especies diferentes. Ese se convirtió en récord de observación. El lugar fue incluido en la red internacional de puntos de parada más importantes para aves migratorias del hemisferio occidental. Las aves no leen documentos sobre derechos de propiedad, simplemente vuelan a donde hay agua. Alguna vez hubo aún más aves aquí. En 1917, apenas 4 años después del inicio del acueducto, el científico Joseph Grinnell escribía que desde un punto en la orilla del lago, que aún vivía a medias, se podían ver literalmente miles de aves al mismo tiempo. 9 años después, el lago había desaparecido. La historia del lago Owens no es la única. Ahora mismo, en nuestros días, el gran lago salado en el estado americano de Utah está muriendo. Las ciudades y la agricultura sacan cada vez más agua de los ríos que lo alimentan. El nivel baja. El fondo queda al descubierto. El panorama es dolorosamente familiar. Los ingenieros de Utah viajan especialmente al Valle de Owens. Estudian cómo se combate allí el polvo. Observan las tuberías, la grava, los sistemas de suministro de agua. Aprenden de quienes ya recorrieron ese camino. Aprenden a vivir junto a lo que antes era un lago. La lección, desafortunadamente, no es cómo conservar un lago. La lección es cómo sobrellevar las consecuencias cuando ya está muerto. El simple hecho de que se necesiten esas visitas dice mucho. La historia se repite, y nadie, al parecer, la detiene. Volvamos a lo principal. El lago Owens no fue destruido por la sequía, ni por una catástrofe natural, ni por accidente. Lo destruyeron personas concretas, que sabían exactamente lo que hacían. Mulholland le mentía a los granjeros a la cara. Lippincott traicionaba a quienes debía ayudar. Un grupo de ricos compró tierras con información privilegiada. El periódico sembraba pánico en beneficio de su dueño. Antes de la votación vaciaban los depósitos de agua. Cada paso fue consciente. Ninguna tragedia accidental. Solo dinero y poder haciendo lo que les daba la gana. Las consecuencias se extendieron por 100 años. Primero pagaron los granjeros que perdieron sus tierras. Luego los habitantes del valle que respiraron polvo tóxico durante décadas. Ahora pagan los contribuyentes de Los Ángeles, financiando un programa de supresión de polvo que cuesta miles de millones de dólares. Quienes tomaron la decisión llevan mucho tiempo muertos. Quienes pagan las consecuencias no tuvieron nada que ver con esa decisión. Así es como se ve esta historia, si en lugar de las bonitas palabras sobre logros de ingeniería, simplemente se miran los hechos reales. El Valle de Owens antes de la llegada del acueducto era un lugar maravilloso. Huertos florecientes, viñedos, hatos lecheros. Ahora es un lugar con el mayor distrito histórico del estado. Un programa de supresión de polvo de miles de millones de dólares y huesos en la tierra. En eso se convierte un lugar maravilloso cuando le quitan el agua. Escriban en los comentarios si conocen historias parecidas en sus países y qué opinan al respecto. No olviden suscribirse al canal, para nosotros es muy importante.